López Vela y hoy orgullosamente diputado federal. Yo soy de formación primero administrador, luego licenciado en Derecho, las dos licenciaturas por la UNAM. Fui abogado litigante muchos años, soy francófono y tenía una vida muy exitosa, hasta que un día un terrible acto de discriminación me hizo tambalear por completo. Entonces volteé al activismo, porque era un claro acto de discriminación que yo como abogado buscaba sancionar. Busqué el marco legal para proteger nuestros derechos y me di cuenta de que no lo había. Entonces, pues me propuse hacerlo. Fundé entonces una organización, Agenda LGBT, desde donde desde la sociedad civil y por más de 20 años impulsé las leyes de igualdad y no discriminación que hoy tenemos, el matrimonio, el derecho a la identidad de género, tipificar los crímenes de odio, ponerle alto a los ecocidio, en fin, toda una serie de labores. Y eso me llevó a la política. Me sumé a Andrés Manuel López Obrador cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, impulsé su campaña y vino el fraude electoral del 2006. Así que con más fuerza impulsamos desde Morena ya, desde el Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento de diversidad sexual que acompañó a Andrés Manuel. Cuando nos transformamos en un partido, pugné una vez más para que tuviéramos una Secretaría Nacional de Atención a la Diversidad Sexual y lo logramos. Así que, bueno, esto me llevó a la formación ya de Morena como partido, fui candidato a diputado federal, fui diputado constituyente en la Ciudad de México y como servidor público he sido contralor en la COFEPRIS, estuve en el área de cultura del metro y hoy orgullosamente acompañando al gobierno de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como diputado federal, impulsando todas las iniciativas que nos propusiera el presidente López Obrador antes de ir, que retomó la presidenta, más todo el marco legal que ella ha venido ampliando. Y como parte de esa agenda, pues mi labor también es, como presidente de la Comisión de Diversidad en el Congreso, impulsar la agenda de la diversidad sexual desde Morena. La agenda parte, de hecho, desde la precampaña misma, donde Claudia Sheinbaum en ese entonces se manifestó en favor de ampliar los derechos de nuestra comunidad. Esto fue un tema que se ha retomado después como candidata y finalmente ahora como presidenta dentro de su plan de gobierno. Y la agenda parte de primero reconocer lo que no hemos logrado desde la Constitución. Hemos hecho cambios muy importantes y trascendentes para la inclusión en nuestro país, como el reconocimiento de la igualdad sustantiva para las mujeres, como el reconocimiento de las personas de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, incluso también de las personas con discapacidad. Y al lado de esto, hoy estamos impulsando que el reconocimiento de las poblaciones de la diversidad sexual esté desde la Constitución. Ya lo hemos impulsado en el 2001, en el 2011, no lo hemos logrado. Lo único que hoy se reconoce es ese término de preferencias sexuales que quién sabe qué será, pero que no corresponde a la realidad que vivimos y a lo que necesitamos para que los derechos de toda nuestra comunidad sean válidos en todo el país. Entonces estamos pugnando por una reforma constitucional que reconozca el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y características sexuales, lo que traería como consecuencia que reconozcamos al universo LGBTIQ+, ¿no? Las expresiones de la sexualidad son amplias, son vastas, las necesidades de poder vivir en libertad, en igualdad y la imposibilidad de vivirlas más bien, las seguimos viviendo en actos de discriminación y de violación a los derechos humanos constantes
Y hoy que somos la 4T, hoy que estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, es tiempo también de ponerle un alto a esa discriminación, a esa situación que nos indigna, que viola nuestros derechos, pero que además pues ponen entredicho a esta sociedad progresista en la que todos deberíamos estar ya incluidos sin tener mayor importancia unos sobre los otros. Lo único que hemos pugnado y lo único que hemos buscado a través de las reformas que hemos logrado y a través de las políticas públicas que hoy existen es la igualdad y la no discriminación. Es lo único. Esta es digamos que la reforma más importante y más trascendente. Pero al lado de esto hay otras reformas que estamos impulsando y una que nos da mucho gusto anunciar a la 4T. Hemos logrado que se apruebe ya en la Comisión de Justicia una reforma que nos va a permitir derogar el delito de peligro de contagio. Este es un delito que data de los años 40, cuando en ese entonces pues la medicina todavía estaba muy incipiente, los problemas de entonces de salud pública era la sífilis y en fin, se buscaba ponerle alto a eso. Pero era una manera de señalar a la gente y de criminalizarla. Y este delito se reformó en los 90s a partir del surgimiento de la pandemia del VIH-Sida. Entonces lo que se hizo de manera clara fue criminalizar a una persona solo por vivir con VIH. Y esto pues es una medida que nos impide hoy atender a la pandemia del VIH-Sida, que por cierto sigue pendiente. Hemos dejado de hablar de ella, pero nuestra comunidad, que es la comunidad más afectada por la pandemia, sigue viviendo esos casos todos los días, con nuevos casos, con muertes por SIDA que no deberíamos de estar viendo hoy. Entonces, para poder lanzar una estrategia que de nuevo, a partir del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pueda atender a esta problemática, necesitamos derogar este delito. Y ya logramos que la Comisión de Justicia lo hiciera, han escuchado nuestros argumentos, han entendido el porqué y la han aprobado. Y esta es la primera iniciativa que logramos en esta 66 legislatura, así que pues estamos muy contentos porque es parte pues de la agenda tan vasta que hay por atender en favor de nuestra comunidad. Las acciones afirmativas las litigamos, como muchos de los derechos que hemos litigado, para poder tener representación en los partidos políticos. En Morena ya teníamos esta posibilidad, pero lo hicimos desde el activismo para que todos los partidos políticos se abrieran, ¿no? Y esta acción afirmativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que los partidos políticos deben de tener diversas acciones afirmativas, que lo que significa es que los grupos en situación de mayor vulnerabilidad puedan tener una representación dentro del Congreso y de los congresos, aunque, bueno, esta resolución es a nivel federal. Y esto hace que los partidos políticos tienen acciones afirmativas en materia de personas con discapacidad, de jóvenes, de pueblos originarios, de la diversidad sexual. Son 7 grupos los que estamos representados ahí. Y estas acciones afirmativas, que son para efectos del conocimiento más claro, son las diputaciones pluris. Estamos dentro de las diputaciones pluris, es decir, llegamos, ¿no?, para que se atienda a esta agenda. Aunque hay que decir que yo también he sido diputado local, lo fui al inicio de Morena y fuimos a conquistar el voto y a tocar la puerta para que la gente conociera Morena, para que la gente conociera el proyecto de Andrés Manuel y para que la gente votara por Morena. Pero no teníamos condiciones de llegar. Entonces, justo las acciones afirmativas lo que permiten es que
se abran espacios privilegiados dentro de los espacios de las diputaciones pluris para que estas agendas estén representadas y podamos tener voz y voto en el Congreso Federal. Eso es ser una acción afirmativa. Y a mí me llena de mucho gusto y de mucho orgullo pues ser la acción afirmativa de la diversidad. Primero es una agenda que yo he venido trabajando, pero sobre todo porque fue la propia Claudia Sheinbaum, todavía en campaña, ¿no?, la que pues impulsó esta posibilidad y la que afirmó, y a la que yo le agradezco muchísimo, ¿no?, el que me haya abierto este espacio. Porque pues yo he venido luchando ciertamente, primero por el encargo que siempre tuvimos claro con Andrés Manuel, no estábamos aquí por los puestos, pero también hace falta estar ahí, porque de otra manera la agenda no hay garantía de que avance. Y una lucha que hemos venido impulsando por años, pues necesita tener al final del día esa representación para que tengamos resultados concretos como los que hoy tenemos cuando hemos logrado que se apruebe esta iniciativa de derogación de delito de peligro de contagio. Hoy el gobierno de la presidenta Sheinbaum es un dique frente a lo que viene del norte. Las violaciones a los derechos humanos de nuestra comunidad en Estados Unidos por decreto del presidente Trump están a la vista. Y es muy triste pues ver que todo esto por lo que has luchado, ¿no?, sencillamente por tener un espacio de dignidad, se termine. Y eso nos debe de alertar, porque no es solo la agenda LGBT, la agenda LGBTIQ+, que se pone en entredicho, ¿no? Son los derechos de las mujeres, por ejemplo, también al aborto, ¿no?, algo que en nuestro país se está conquistando estado por estado, pero que vamos avanzando. Y todos estos programas sociales que para nosotros hoy son constitucionales, en Estados Unidos también por decreto se han eliminado. Entonces estamos frente a un proyecto de nación que pretende demostrar una vez más, y no solamente es el norte, es el sur con Argentina, ¿no? Estamos entre los dos, y los dos pretenden demostrar que regresar a estos modelos neoliberales es la solución para el progreso de una nación. Y está claro que no es así. Nosotros lo hemos demostrado a partir de la Cuarta Transformación. Entonces, hoy México es el gobierno de la presidenta Sheinbaum es un faro para el resto de América Latina y para el mundo. Hemos conquistado en México, por ejemplo, la paridad. En los congresos, en el Congreso Federal tenemos mayoría, ni siquiera es paridad, son más las mujeres. Y qué bueno, qué maravilla, ¿no? Pero todos estos avances que tenemos y que estamos conquistando a partir de estas reformas constitucionales que hemos votado en el Congreso Federal, ya llevamos 21, que ya se han hecho realidad. Lo que demuestran es que sí se puede lograr el progreso, el desarrollo, la inclusión de una nación a partir de un proyecto completamente distinto, en donde la máxima por el bien de todos, primero los pobres, pues es la que finalmente hizo que el modelo económico cambiara, ¿no? Y que hoy más de 9 millones hayan salido de la pobreza, que veamos a los jóvenes comprometidos en proyectos que antes no tenían ni la posibilidad siquiera de existir. Entonces somos un faro, este gobierno es un faro, pero también tenemos la obligación de cuidarlo, también tenemos la obligación de continuar impulsando esta agenda progresista, siempre habrá algo mejor. También tenemos la obligación de cumplir con la austeridad republicana. También tenemos la obligación de difundir todo lo que sé, porque también hay un problema, y qué bueno que tengamos este canal de difusión, pero yo sí veo esa falta de comunicación entre todo lo que se logra aquí arriba y todo lo que el pueblo debe de saber que está pasando, para que entonces reconozcan a su gobierno, vean en su gobierno
lo que hemos querido ver toda la vida, que es alguien que vea por el progreso, por el desarrollo, por la inclusión y no por el sectarismo y esos modelos económicos que lo único que hacían eran producir estas oligarquías con un pueblo pobre. Yo he hecho mucho tiempo labor en territorio y esa labor es lo mejor que hemos podido tener como parte de la construcción de la Cuarta Transformación. El que tú toques una puerta y puedas, y la persona te escuche, te atienda, te regale unos minutos de su tiempo y entonces puedas interactuar para informar. Esta labor es la labor más importante que tiene Morena, que tuvimos como movimiento social y que seguimos teniendo como partido, y eso es lo que no podemos perder. Esa es la esencia misma de nuestro movimiento, esa es la esencia misma de esta transformación, y ahí es donde hay que continuar informando, ¿no? Yo hice un material, por ejemplo, para informar de las primeras reformas constitucionales. ¿Y a mí qué diría la gente, no? Bueno, a mí todo esto que ustedes votan allá, ¿cómo lo traduzco yo? Ah, pues mire, se trata de esto, esto y esto. Y es muy bonito comunicar, es muy bonito esa labor de estar con la ciudadanía, e insisto, es algo que es la esencia que no podemos perder. Para mí, como diputado federal, por ejemplo, yo lo he dicho y es para mí lo más importante de esta diputación, es que la comunidad sepa que hay un lugar donde yo puedo tocar, llamar, porque estoy viviendo una situación de discriminación, de violación a mis derechos humanos y necesito ayuda, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Claro que las reformas legales las tenemos que hacer, pero si nuestra comunidad no tiene un botón de auxilio, me está pasando algo, pues esto no sirve. ¿Qué tal? Soy Jaime López Vela, hoy diputado federal por Morena. Los invito a ver la 4TV, hace falta estar al día de todos los acontecimientos y este es un espacio para ello.